Bienvenidos al seminario virtual Monitorización de la humedad del suelo en experimentos de campo. Este seminario va dirigido a investigadores, profesores y estudiantes universitarios y departamentos de +D en el ámbito de la agronomía, la ecología, ciencias ambientales y ingeniero de caminos, entre otros. Mi nombre es Francesc Ferrer Alegre, tengo una maestría por la Washington State University y soy doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida. Soy director de la Ferrer desde su creación en 1999. Nos podéis seguir tanto en Twitter como en LinkedIn. Y tal como hacemos siempre en nuestros seminarios virtuales, este seminario se va a grabar y se hará disponible en nuestro canal YouTube y en SlideShare. Para uso académico estaremos encantados de proporcionaros el PowerPoint y, si es el caso, pues venir y dar alguna charla presencial en vuestras clases o en vuestra formación. Sí que no permitimos la reproducción total o parcial para fines comerciales de este seminario. Tanto Meter Group como Lab Ferrer desde siempre tenemos a disposición vuestra una serie de estudios de casos y también de seminarios virtuales. Podéis ir a metergroup.com environment o en nuestro blog de biofísica ambiental. Y sin más, ya empezamos con el seminario. Primero hablaremos de la humedad del suelo. La pregunta principal al hacer un experimento de campo relacionado con la humedad del suelo y con las relaciones hídricas es cómo responde nuestro cultivo a los diferentes niveles de estrés hídrico o sequía o déficit hídrico que nosotros queremos establecer en los experimentos y de qué manera la humedad del suelo interacciona con otros factores experimentales como son el genotipo o el clima y el suelo o opciones de manejo como son la fertilización, el riego, por ejemplo. A nivel experimental es muy útil considerar, digamos, hacer un esquema del experimento. ¿Vale? El experimento podemos considerarlo dentro del continuo suelo-planta-atmósfera, donde vamos a medir diferentes variables estado o diferentes ratios de cambio de variable. Si hablamos a nivel de planta, pues podemos medir el rendimiento, la biomasa, la fracción de radiación interceptada, la obertura estomática con un porómetro o la tasa de asimilación fotosintética. También podemos medir típicamente pues, los factores ambientales como son temperatura, presión de vapor, radiación interceptada o medir variables de suelo como son la temperatura, la conductividad eléctrica, actividad microbiológica, por ejemplo, o de lo que estamos hablando, pues la humedad del suelo. A partir de aquí se pueden hacer cálculos, también medidas directas de flujos de agua y flujos de energía y también calcular balances, tanto el hídrico, como sería la evaporación, la transpiración o el drenaje, o balances de energía, pues estimando o midiendo el calor latente de evaporación o el calor sensible, por ejemplo. En primer lugar, muy importante es saber qué tipo de suelo tenemos en el campo, donde vamos a realizar el experimento. En este caso tenemos un suelo donde se cultiva viña, bien drenado, de 90 centímetros de profundidad, con un límite formado por lutitas que pueden contener sales y donde definimos tres horizontes, un AP de textura franca y dos horizontes B, que como veis cada vez digamos en profundidad está más compactado y digamos que a partir de 50 hay muy pocas raíces, ¿vale? A partir de la descripción de los horizontes edafológicos se pueden dividir también el suelo en capas. Normalmente se consideran capas de unos 10 centímetros a nivel estándar, donde entraremos en detalle sobre lo que es la infiltración y la evaporación en las capas superficiales
y a medida que vamos bajando en profundidad, pues todo lo que es la redistribución del agua que ha infiltrado, el drenaje y la absorción de agua por parte de las raíces en función de la densidad radicular que tenemos por cada capa. También se puede considerar, digamos, la zona radicular como si fuera un recipiente único. ¿De acuerdo? Pues si tenemos que las raíces están de 0 a 50, pues sería de 0 a 50 centímetros de profundidad, sería un solo recipiente donde podemos calcular la cantidad de agua que hay en la esponja, que es el suelo, pues por ejemplo en milímetros o litros metro cuadrado, o también si consideramos los niveles de capacidad de campo, donde separa, digamos, el drenaje por gravedad y punto de marchitez, donde la planta ya no es capaz de absorber más agua, pues podemos calcular, digamos, lo que es el déficit de agua, lo que hemos gastado respecto a capacidad de campo, y si lo relacionamos con la demanda hídrica y el estado hídrico de la planta, pues podemos tener un indicador que es la K sub S, que es la constante de estrés. Digamos, este planteamiento se utiliza para hacer balances hídricos y para relacionar con el estado hídrico de la planta. Y se ha tomado del manual Aquacrop, que es el modelo de cultivo, digamos, típico de la FAO. La humedad del suelo se puede expresar de tres maneras. En masa, digamos, como contenido gravimétrico de agua, gramos de agua por gramos de suelo seco, contenido volumétrico de agua, que es metro cúbico de agua por metro cúbico de suelo, o en potencial hídrico, que es en presión, kilopascales. El contenido gravimétrico, pues se toma una muestra alterada o inalterada, se pone a estufa a 105 grados y se deja secar 24 horas y se pesa la cantidad de agua que había en esa masa de suelo. El contenido volumétrico se puede obtener de dos maneras. Una, multiplicando el contenido gravimétrico por la densidad aparente, o bien utilizando sondas capacitivas de humedad del suelo. ¿Vale? La densidad aparente se puede estimar a partir de la textura, pero lo más recomendable es que se mida con anillos o con el método del agujero y rellenando de agua. Y luego el potencial hídrico, hay varios componentes. Está el componente matricial, que se mide con un tensiómetro o con un tensiómetro electrónico si se quiere llegar a potenciales más negativos. El potencial osmótico, que se puede medir con una sonda de conductividad eléctrica o realizando un análisis de la conductividad eléctrica del suelo, prueba previa o pasta saturada, y un potencial de gravedad, que es en función de la profundidad. Como más profundo estamos en el suelo, más trabajo será necesario para llevar esa cantidad de agua a la superficie del suelo. Si nos centramos en lo que es el contenido volumétrico de agua, que es el que se utiliza para realizar un balance hídrico, se puede asimismo expresar de tres maneras. Una es en metro cúbico de agua por metro cúbico de suelo, como hemos dicho, en tanto por uno o en tanto por ciento, que lo vamos a medir de forma continua con una sonda capacitiva de humedad. Este dato, si se conoce la espesor de la capa a la que corresponde, la multiplicamos y se hace una conversión de unidades y se puede obtener los milímetros o litros metro cuadrado de agua que hay en la capa correspondiente a donde está la sonda. Esto se llama lámina de agua. Y tanto uno como otro se puede también expresar como agua disponible para la planta, que se llama ADP. ¿Qué es ADP? ADP es normalizar el valor de la humedad del suelo volumétrico respecto a capacidad de campo y respecto a punto de marchitez permanente. De manera que ADP igual a 100 quiere decir que el suelo o la capa está a capacidad de campo o lo que llamamos el límite superior de drenaje, y ADP es igual a 0,
quiere decir que estamos en punto de marchitez permanente o en límite inferior de absorción de agua por parte de las raíces. ¿Cómo sabemos capacidad de campo y punto de marchitez? No lo voy a explicar en este seminario, pero hay dos metodologías, la estática y la dinámica. La estática es tomar una muestra de suelo y utilizando las placas de presión o los nuevos métodos avanzados como el HYPROP, se somete, se obtienen estos valores. ¿De acuerdo? La otra es el método dinámico, que se basa en mirar la dinámica que te dan las sondas en el tiempo y identificando el punto donde hay un cambio dependiente en el drenaje y identificando el punto donde vemos que las raíces ya no son capaces de absorber más agua. Esto lo vamos a ver un momentito en un ejemplo posterior. Si pasamos a hablar de lo que son ya las sondas, tenemos dos tipologías de sondas, las que se llaman de perfil y las que son modulares. Las de perfil son un condensador en forma de aro concéntrico que se coloca a diferentes profundidades en un tubo. Este tubo se puede dejar permanentemente instalado o se puede, ir haciendo medidas puntuales a través de un tubo de acceso vertical clavado en el suelo, que normalmente son de PVC. Las sondas modulares es un condensador, como veis, formado por dos púas metálicas que se le aplica un campo electromagnético y en función de la humedad del suelo nos da una señal eléctrica que viaja a través de un cable y que la registramos en un data logger. Lo que es el condensador, las dos púas, es lo que es el sensor, es la unidad que nos dará la humedad. Este se puede colocar en diferentes posiciones dentro del suelo. Si queremos medir a 5 metros, pues tenemos que hacer un agujero con una barrena a 5 metros y colocaremos las ondas. Si lo queremos colocar a 20 centímetros de distancia del gotero y a 20 centímetros de profundidad, pues haremos una galería de acceso para poner el sensor en esa posición. ¿De acuerdo? Meter Group fabrica lo que se llaman las sondas de humedad TEROS. Y tenemos dos modelos, la TEROS 10, que mide la humedad, y la TEROS 12, que mide la humedad, la conductividad eléctrica y la temperatura. Como veis en el dibujo, la púa 1 y la púa 2 es el condensador que nos dará la humedad. La púa 2 y la púa 3 funcionan como si fuera un electrodo y nos darán la conductividad eléctrica aparente. Y hay dos sensores de temperatura, uno colocado en la púa 1 y otro en la púa 2, que interesa que estén el máximo en contacto con el medio que rodea la aguja, o sea, con el suelo. Para los que tenéis un poco más de edad, Decagon Devices fabricó las sondas ECO desde el año 2001 hasta el 2020, o sea, casi 20 años. Y hace unos 4 años, en el 2016, Decagon Devices y UMS en Alemania se fusionaron y crearon una nueva marca que se llama Meter. Justo el año pasado, Meter lanzó toda una nueva gama de sondas de humedad que se llaman TEROS, ¿vale? Con un circuito muy mejorado y con una robustez muy mejorada también. ¿De acuerdo? Entonces, antes hablábamos de sondas ECO de Decagon, ahora hablaremos de sondas TERO de Meter. ¿Cómo funciona una sonda de humedad capacitiva? Hemos dicho que es un condensador que nos medirá una propiedad eléctrica del suelo, que es la constante dieléctrica, y que esta propiedad está muy relacionada con el contenido volumétrico de agua. Tenemos suerte y cuando el suelo está seco, pues nos puede dar una constante dieléctrica de alrededor de 8 o 10, y cuando el suelo está muy húmedo, o a medida que es más húmedo, pues esta constante dieléctrica va subiendo pues hasta valores de 40, 50, dependiendo de la cantidad de agua. Entonces, un sensor, hemos dicho que son estas dos agujas, hay una electrónica que le aplica un campo electromagnético que va oscilando
positivo, negativo, positivo, negativo, con una frecuencia de 70 MHz. Este campo electromagnético oscilante se propaga alrededor de las púas, hay un volumen de exploración que se llama, y en función de la cantidad de agua, pues este condensador tendrá un tiempo de carga, ¿vale?, que se transforma en milivolts o en un valor más o menos equivalente que se llama Rho. Rho quiere decir crudo en inglés. Y es una manera de, pues una transformación de unidades que nos mejora lo que es la eficiencia en lo que se llama el almacenaje y el registro de los datos, ¿vale? Entonces, el valor de Rho o los milivolts tienen una relación proporcional con la constante dieléctrica, como muestra la ecuación de la diapositiva. Como hemos dicho, este campo electromagnético que va oscilando tiene un volumen de influencia alrededor de la sonda. Este volumen es muy importante porque es el volumen de suelo que medirá la sonda. Digamos que la sonda nos dará un promedio de la humedad de este volumen de suelo que explora, teniendo en cuenta que como más cerca de las agujas, digamos que tiene más influencia sobre la señal. Por tanto, es muy importante que las agujas estén en buen contacto con el suelo. Entonces, la Teros 10 tiene un volumen de aproximadamente medio litro y la Teros 12 alrededor de 1 litro. Como mayor sea ese volumen, más representativo será la medida de la sonda. Entonces, interesa que el volumen, pues si es de 1 litro, mejor que medio litro. Lo que pasa que tiene algunas, ¿cómo se llama? Si queremos que el volumen sea muy alto, digamos que la señal de output nos estará influenciada por el cable, nos estará influenciada por, digamos, la electrónica que hay dentro del cuerpo del sensor y, por tanto, es un compromiso a nivel de geometría del sensor y de tipo de electrónica y de frecuencia del oscilador. Entonces, hemos dicho que la sonda nos mide la constante dieléctrica a través de un Rho, que es el output directo de la sonda. Hay dos maneras de pasar estos valores a contenido volumétrico de agua. La primera es utilizando la ecuación de Thom, que el señor Thom, o el profesor Thom, fue el inventor del TDR en los años 80, que hay una ecuación bastante universal que pasa la constante dieléctrica a contenido volumétrico de agua, o bien en la mayoría de fabricantes, o al menos los fabricantes de referencia, pues tienen que proporcionar la curva de calibración, que nos pasaría los valores Rho o milivolts a contenido volumétrico de agua. En este caso, para la sonda Teros, la fabricante nos da dos ecuaciones, uno para suelo mineral y otro para perlita y turba, que como veis son ecuaciones de tercer orden, o de tercer grado. En este caso, para la Teros 10, un suelo mineral, tenéis la gráfica de calibración. En el eje de las X, el valor Rho, en el de las Y, el contenido volumétrico en metro cúbico partido por metro cúbico. La resolución es muy alta, la exactitud es de 0,03, que equivaldría a un 3% de contenido volumétrico. Y digamos que cuando ponemos la sonda en agua, que no es suelo, el valor máximo del Rho está sobre los 3.200, que equivale a un valor de contenido volumétrico de 0,64. Como veis, no corresponde al agua, pero digamos, la recta de calibración no está hecho para agua libre, está hecho para suelo. Y por tanto, este valor de 0,64 no tiene sentido. Es solo una comprobación que nosotros hacemos para saber si la sonda está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de experimento y dependiendo del artículo científico que queramos escribir, nos van a pedir que calibremos las sondas. ¿Qué quiere decir calibrar las sondas? Quiere decir que para nuestro suelo medio o sustrato específico vamos a medir, digamos, hacer una batería de diferentes humedades, vamos a medir con la sonda, vamos a ver qué valor de Rho nos da
y vamos a medir experimentalmente el contenido volumétrico de agua, de manera que obtendremos una recta de calibración específica para nuestro suelo, que, por ejemplo, en este caso, se puede incorporar en el software CentraCloud de Meter y esto nos permite visualizar y descargar ya los datos de contenido volumétrico calibrados para nuestro suelo. En el seminario de hoy no voy a explicar cómo calibrar sondas. Hay algún seminario antiguo, pero podríamos hacer alguno específico para actualizarlo. ¿Qué factores de error hay que tener en cuenta cuando se utiliza una sonda? Primero, hay que exigir al fabricante que la sonda tiene una recta de calibración de fábrica robusta y, digamos, consistente. O sea, tiene que ser una buena recta de calibración y tiene que mitigar los efectos de la textura y la salinidad, que son factores típicos que afectan a la recta de calibración. Y luego hay que tener muy en cuenta que las púas del sensor tienen que estar en muy buen contacto con el suelo, de manera que una mala instalación con bolsas de aire que estén muy en contacto con las púas o con piedras muy puestas muy cerca de tocando la aguja, esto nos dará un valor de humedad del suelo, del volumen de influencia distorsionado respecto al que tiene que ser, digamos, del suelo que hay alrededor. Por tanto, buena calidad del sensor y una buena instalación son garantías de que no tendremos unos errores sistemáticos en las medidas con sondas. Hemos visto que las sondas necesitan, son electrónica. Entonces, estas sondas necesitan que un sistema de registro envíe una excitación en forma de milivolts a la sonda para que cree el campo electromagnético y en respuesta la sonda enviará unos milivolts que serán el output, unos valores ρ, en función de la humedad que se tendrán que almacenar en el datalogger y el mismo datalogger o el software nos va a transformar estos valores ρ almacenados en contenido volumétrico. En este caso es el nuevo datalogger ZL6 de Decagon que permite conectar tanto las sondas de humedad de Decagon como otros sensores ambientales. Es muy importante configurar lo que serán las medidas que vamos a tomar. Entonces, hay que definir el sensor que habrá en cada canal, el ZL6 tiene 6 canales y habrá que definir cada cuánto queremos que el datalogger o la sonda haga mediciones y las registre. A nivel estándar en suelos utilizamos 60 minutos porque nos permite ver muy bien la dinámica del movimiento del agua en el suelo y la absorción por parte de las raíces, pero en suelos muy arenosos o en sustratos donde hay la dinámica es muy rápida, podemos llegar a poner registros cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Porque ya veréis que saber o entender la dinámica de la humedad del suelo y de la absorción de las raíces, de agua por parte de las raíces, es muy importante a la hora de validar o testear nuestras hipótesis de trabajo. Vamos a pasar ya a hablar de lo que es la aplicación en un experimento de campo con un diseño experimental. En este caso tenemos un experimento de campo, es un campo de maíz, riego por gravedad en la zona del canal de Urgell de Lleida y tenemos un experimento de respuesta del cultivo a diferentes dosis de nitrógeno. Tenemos un control que es 0 unidades de nitrógeno con 3 tratamientos que son 3 dosis. La profundidad del suelo son 50 centímetros, un suelo bastante somero, y las parcelas elementales veis que son bastante grandes, de 3 por 10 metros. Pensad que este ensayo se localiza en un campo experimental, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, no sé, si tenemos mucho dinero sí que lo haremos, pero normalmente si el presupuesto o el presupuesto de nuestro experimento no es muy alto, pues no vamos a poner sensores en todas las parcelas elementales.
se escoge o bien el control, si tenemos menos dinero, y si tenemos un poco más de dinero, pues quizá se pondrán sensores en cada tratamiento, pero sin poner sensores en todas las repeticiones. Esto depende de del presupuesto de nuestro experimento. Si hacemos un zoom y nos vamos a la parcela elemental, hemos dicho que son 3 por 10 metros, tendremos que definir el punto dentro de la parcela donde colocaremos las sondas. Normalmente hablamos de perfil de sondas, o sea, nuestra experiencia nos dice que mejor tener un perfil de sondas, esto quiere decir poner una sonda, por ejemplo, a 15, a 30 y a 45, que poner una sonda a 15 en muchas parcelas, porque tener la información de todo el perfil nos da una idea mucho mejor de cómo se está moviendo el agua, nos permite incluso calcular un balance hídrico y nos permite ver muy bien la dinámica de absorción de agua. En cambio, si solo ponemos una sonda a 15 centímetros, aunque sea en varias repeticiones, la interpretación es muy débil. Entonces, dentro de la parcela buscaremos un sitio pues donde hayan nacido bien las plantas, donde pues no hayan pasado jabalís, que es un ensayo que nos pasó este verano, donde había un sitio donde pasaban los jabalís, no había plantas, ¿de acuerdo? Pues buscaremos un sitio dentro de la parcela al máximo de representativa. Y aquí sí que entra el criterio del propio y del, digamos, del agricultor o del personal técnico. Entonces, como hemos dicho, nosotros recomendamos realizar un perfil de sondas en la parcela elemental. En este caso tenemos las plantas de maíz con un sistema radicular. Hemos visto, por conocimiento de otros años, que a partir de 50 hay muy pocas raíces. Entonces colocaremos una sonda a 15 centímetros, una a 30 centímetros y una a 45. Vemos que la de 15 nos tiene que responder muy rápidamente a los riegos, quizá a las lluvias y a la absorción rápida por parte de las raíces superficiales. La de 30 centímetros consideramos que es donde hay más densidad radicular y, por tanto, donde cuando la planta, el maíz, esté ya en plena cobertura, pues tendremos que ver que hay una buena absorción y quizá siempre nos tendremos que asegurar que en el riego el frente de humectación llegue a 30. Y la de 45 quizá es donde hay menos raíces. Quizá veremos actividad radicular cuando haya estrés hídrico a 15 y a 30 centímetros y quizá podemos ver también los eventos de drenaje. En este caso serían teros 10 y el rectángulo azul que veis sería un volumen de medio litro, de 430 mililitros. Es lo que os decía, el volumen de influencia del suelo que estaremos midiendo en cada sonda. Un apunte importante es que cuando medimos la humedad del suelo de una parcela elemental, podemos tener dos objetivos. En primer lugar, podemos querer saber el valor promedio de la humedad de esa parcela o tener una dinámica de la humedad a diferentes profundidades de esa parcela y una dinámica de alta resolución, ¿vale? Que es lo que obtendremos con las sondas. Si queremos obtener un valor promedio de la humedad de la parcela, es mejor realizar muestreos con barrena. Entonces, o hacemos varias muestras y varias determinaciones dentro de la parcela elemental a varias profundidades, o hacemos una muestra compuesta, pues cogemos, yo qué sé, 10 puntos dentro de la parcela, los mezclamos y tendremos un único valor de humedad gravimétrico. Pensad que a medida que vamos en profundidad hay menos variabilidad que en superficie, de manera que quizá podemos decidir, pues bueno, en superficie haremos 10 repeticiones, 10 determinaciones de la humedad y en profundidad pues podemos hacer 5. A partir de aquí podemos hacer un análisis estadístico de la humedad del suelo y calcular balances hídricos en el momento en que hemos recogido las muestras. Cuando instalamos sondas, sí que tendremos un valor de humedad para cada parcela elemental, pero lo que nos interesa más es
ver o interpretar la dinámica a través del tiempo, ya que tendremos una resolución muy buena. Estaremos midiendo cada hora o cada 15 minutos. Veremos muy bien cómo se infiltra el agua, cómo se recarga el perfil y, por ejemplo, podremos ver muy bien eventos de drenaje. Pues en este caso tenemos un ensayo de nitrógeno. La lixiviación de nitratos está directamente relacionada con la cantidad de drenaje. Entonces, estos datos nos ayudarán muy bien a interpretar pues, los nitratos residuales y la posible estimación de la lixiviación de nitratos. Las sondas también nos permiten ver muy bien las diferentes fases de actividad radicular, de cómo las raíces absorben a las diferentes capas del agua y, digamos, tener una idea del estrés hídrico que está sufriendo la planta en función de la humedad del suelo. Y aparte, pues podremos tener un balance hídrico diario. Ya lo hemos comentado un poquito, la parte de instalación de las sondas es crítica. En primer lugar, hay que conocer el suelo. Hay que hacer una cata o una mini cata y tener una mínima descripción de los horizontes edafológicamente y luego también tener un análisis de pues, la materia orgánica, la salinidad, el pH. Normalmente siempre siempre medimos de 0 a 30 centímetros, es muy normal, pero nunca hacemos análisis es menos frecuente ver análisis en profundidad. Y a veces es muy importante, sobre todo si hay pues, problemas de sales o problemas de compactación en profundidad que nos pueden explicar respuestas del experimento. La instalación que hacemos en el 90% de los casos es a través de una galería de acceso, que la hacemos con barrena o una mini cata con una pala de huerta. Entonces hacemos un agujero hasta la profundidad donde queremos llegar y instalamos la sonda, clavamos las púas en la pared, de manera que las púas quedan en un suelo que es inalterado. Y por dos razones, porque el agua que se infiltrará y redistribuirá vendrá de la parte superior, normalmente, y digamos el suelo que atravesará no ha sido alterado durante la instalación, ¿vale? Y tampoco habrá flujos preferenciales, que sobre todo se crean cuando esta galería de acceso no se compacta bien. La compactación del suelo que hemos sacado se tiene que hacer por las mismas capas que hemos sacado, ir compactando ni mucho ni poco, normalmente se utiliza un poco la presión del puño, se va compactando por capas y incluso al final cuando se acaba de rellenar, que nos sobra un poco de suelo, esa montañita sabremos que habrá subsidencia, pues habrá que vigilar que no se cree una especie de charco o de agujerito ahí. ¿Vale? Muy importante también el momento de instalación, ni muy seco ni muy húmedo. Si está muy seco habrá terrones y será difícil que haya buen contacto y si está muy húmedo pues estaremos realizando una compactación, incluso estaremos creando pues partes del suelo que luego al secarse, sobre todo si se secan rápido, pues serán súper impermeables. ¿Vale? Y estaremos afectando gravemente a todo lo que es el flujo, digamos, que tendría que ser de la humedad del suelo. Los cables que salen al exterior, siempre es muy importante protegerlos o bien con una manguera o con un tubo corrugado, sobre todo para protegerlos de los conejos o los jabalíes. Una vez hemos instalado los sensores, los conectamos al datalogger. Hemos dicho que lo configuramos para que haga lecturas. ¿Vale? Los sensores a través del cable va al datalogger y el datalogger, estos datos o bien van a la nube o bien los descargamos con un cable y un portátil, porque el datalogger irá registrando datos. Entonces, si los descargamos con un cable a nuestro portátil, pues utilizaremos Excel, ¿vale? O un programa tipo R. Y si los enviamos a la nube, que es el servidor Centra Cloud de Meter, pues ahí estarán guardados
los podremos ir descargando y los podremos ir visualizando. ¿Para qué es la visualización? Pues para ver qué está pasando y para ver cada día o cada semana que todo está correcto. ¿De acuerdo? Esto es una vista del Centra Cloud, que es el software que se utiliza. Y como veis, aquí está marcado el icono para descargar datos. Nosotros siempre recomendamos que se vayan descargando datos para irlos guardando en vuestro ordenador o en vuestro servidor, ¿vale? Siempre estarán en el servidor de Meter, se van haciendo copias de seguridad, siempre se tendrá acceso a datos históricos, pero es muy importante tener copias de seguridad. Y aquí, por ejemplo, los descargas en formato Excel. Aquí ya vemos una gráfica típica de la dinámica de la humedad del suelo. Aquí vemos en la X está digamos, tiempo. Estos son datos reales que van desde hace una semana hasta el septiembre del 2018. Es un prado de secano con una sonda colocada a 15 centímetros de profundidad. En el eje de las Is vertical primario tenéis el continuo volumétrico, metro cúbico de agua por metro cúbico de suelo expresado en tanto por ciento, y en el eje de las Is secundario tenéis la pluviometría acumulada. En este data logger, CTLA6, se colocó un pluviómetro. Como vemos, en septiembre, a mediados de septiembre empezó a llover y tuvimos todo lo que es también la segunda mitad de octubre hasta noviembre, todo noviembre, con lluvias bastante frecuentes. Tuvimos un otoño muy lluvioso y húmedo. Esto es cerca de casa en Cataluña, ¿vale? Aquí, como veis, en septiembre hubo unas lluvias, se ve una subida muy brusca de la humedad a 15 centímetros con una bajada acentuada, que es el drenaje de gravedad, un drenaje un poco más suave y ese drenaje también se junta con absorción de agua por parte de las raíces y evapotranspiración, ¿vale? Entonces, como veis, en la segunda mitad de septiembre hay tres lluvias, dos picos importantes y uno más pequeño, y luego ya son todo una dinámica de evaporación y transpiración. Como veis, hay un poco de oscilación. Esto es debido a que todas las sondas capacitivas tienen un ligero efecto de la temperatura. Entonces, esto no es que hayamos hecho microrriegos, sino que es la propia dinámica, la fluctuación diurna de la temperatura que afecta al valor de output de las sondas. Esto pasa en todas las sondas y es realmente complicado compensar por el efecto de la temperatura. Esto, a medida que bajamos en profundidad o que hay sombreo, pues ya casi es inapreciable. Entonces, vimos que en todas las lluvias también de finales de octubre y noviembre sube la humedad del suelo y veis que se mantiene, hay un tope, ¿vale? Con unos picos que corresponderían a saturación y hay varios picos de lo que es saturación y drenaje por gravedad, ¿vale? Con un suelo a 15 centímetros ya prácticamente recargado. Luego veis que también a finales de febrero ya empiezan a subir las temperaturas, ya empieza a haber un poco más de evaporación y transpiración y empieza a disminuir la humedad del suelo de nuevo. Dos observaciones. Os he marcado capacidad de campo. En estas lluvias que ocurren, es el típico perfil que se ve cuando se riega o llueve, se satura el suelo, hay un drenaje rápido por gravedad, como veis, un descenso rápido, y veis un punto de inflexión que se ve en muchos de los picos. Este punto de inflexión es cuando el drenaje por gravedad disminuye mucho y prácticamente, digamos, el suelo deja de drenar. Sí que hay un drenaje más lento, pero podríamos decir que estamos en capacidad de campo. El agua que estaba a 15 centímetros, estábamos por encima de capacidad de campo, ese agua pues ha drenado hacia capas inferiores. Esto también se ve contrariamente, el límite inferior hemos dicho que es
no es exactamente el punto de marchitez permanente, es cuando la sonda ya no detecta más absorción por parte del cultivo, ¿vale? Pues vemos aquí a finales, antes de las lluvias de septiembre o ahora a principios de octubre, pues iba disminuyendo la humedad hasta que un punto donde vemos que la gráfica se empieza a quedar plana. En este punto, pues a las raíces cada vez les cuesta más absorber agua. Como veis, antes de las lluvias de septiembre estábamos sobre el 15%, que para mí sería el límite inferior, y luego la capacidad de campo que hemos marcado antes estaríamos sobre 30. Estaríamos 30 capacidad de campo, 15 límite inferior, pues tendríamos un suelo de 15, digamos, milímetros de 15 milímetros cada 10 centímetros de suelo de agua disponible total. Diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez. Esto sería la metodología dinámica para estimar capacidad de campo y límite inferior. Aquí tenemos otro ejemplo, es una parcela de riego, un cultivo leñoso el verano pasado en la zona de Murcia. También en el eje de las X es tiempo y en el eje de las Y primario está el contenido volumétrico de agua expresado como agua disponible para la planta, 100 es capacidad de campo, 0 es límite inferior y aquí hemos marcado 50 que es el punto de recarga o es un nivel un poco estándar, la fracción de agotamiento permisible, digamos, hay unas tablas de la FAO, el nivel de 50 es un nivel muy estándar. Entonces, en este caso se puso 50. Sí que se puede ir variando si tenemos más información. ¿Vale? Y luego en el eje de las Y secundarios sí que tenemos el riego acumulado. En este caso se puso un contador de pulsos en la línea de goteros y se conectó en el mismo data logger donde teníamos las ondas. En este caso veis, esto es un día de datos en el mes de agosto, finales de agosto. Se regó 2 veces, uno a las 6 de la mañana y uno a las 6 de la tarde. Riegos de 2 horas equivalentes a 3 milímetros de agua. Y aquí lo que vemos, pues se está regando 6 milímetros al día. Si nos fijamos en el riego de las 6 de la mañana, veis que la gráfica verde es la primera que reacciona, que es la de 15 centímetros. Luego vemos como el frente de humectación llega a 30 centímetros, que es la roja. Luego vemos que casi al cabo de una hora, el frente de humectación llega a 50 centímetros. ¿Vale? Veis que a 15 y a 30 hay una meseta en lo que es la humedad del suelo. Esto quiere decir que a 15 y a 30, digamos, hemos estado en condiciones de saturación durante el riego, por tanto es un riego relativamente largo considerando el tipo de suelo. Y además vemos que aquí, 50 centímetros, hay un drenaje, un poco debido a la forma que tiene la gráfica. Entonces, en el riego de las 6 de la mañana vemos en este día que hubo drenaje. Esto puede interesar, por ejemplo, en Murcia no sé este caso, pero puede ser que el agua tenga sales y por tanto es necesario aplicar una fracción de lavado. Y ya está, digamos, este era lo que hemos querido explicar en este seminario. Hemos hablado de la humedad del suelo, la importancia de describir los horizontes, de separar en capas y posteriormente de considerar la zona radicular, que podemos expresarlo en contenido gravimétrico de agua, contenido volumétrico, en 3 modos de expresión o en potencial. Hemos explicado los principios de funcionamiento y de calibración de las sondas de humedad capacitivas, cómo se registran los datos y qué factores de error hay que tener en cuenta. Hemos visto también el planteamiento en un experimento de campo, sobre todo la importancia de que las sondas nos den una alta resolución de lo que es la dinámica de la humedad del suelo, porque nos ayudarán a calcular balances hídricos, pero también a interpretar lo que está pasando. Y luego unas consideraciones sobre la instalación de sondas y la visualización y descarga de datos. Y ya para ahora finalizar,
solo explicaros lo que hacemos en Lab Ferrer. Desde hace 20 años distribuimos y damos servicio técnico para Meter Group, para Apogee Instruments y para ADC Bioscientific, 3 empresas, digamos, de referencia mundial y con un largo recorrido a través del tiempo. Y por vocación, formación y para dar respuesta también a necesidades que vemos, tanto en la academia como en la industria, hacemos consultoría especializada en agricultura y en hidrología. En concreto, trabajamos en planes estratégicos y gestión eficiente del riego en parcela, ya sea directamente o a través de consultores. También damos asesoría en el uso, racionalización e implementación de herramientas digitales para la agricultura. Y también, a través de proyectos, trabajamos en la validación experimental y con modelos de simulación de medidas de teledetección, o en inglés Earth Observations, principalmente en campañas de validación de predicciones climáticas o bien en proyectos de aplicación o nuevos productos en base a satélites. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia. Sabed que nos podéis contactar con total acceso a través de nuestro mail o llamándonos por teléfono, y nos podéis seguir tranquilamente en las redes sociales. Para estar bien actualizados, os invitamos a visitar nuestro blog. Y nada, mucha suerte y espero veros en el próximo seminario. Un saludo.